Si crees que las historias de coraje y humanidad pueden reconfortar el corazón y restaurar la fe, quédate conmigo hasta el final de este video y dinos desde dónde estás mirando. La noche en la Ciudad de México se vestía con su manto de luces parpadeantes, un océano de puntos luminosos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En la cima de uno de los edificios más imponentes de la capital, el restaurante La Cima flotaba como una joya de cristal y acero, un santuario para los privilegiados. Adentro, el sonido de cubiertos de plata tocando la porcelana fina se mezclaba con conversaciones sobre negocios millonarios y destinos de vacaciones exóticos. Era un mundo aparte, herméticamente cerrado a la cruda realidad que pulsaba en las calles de abajo, un universo de lujo y abundancia donde la escasez era solo una palabra lejana, un concepto abstracto que jamás osaría cruzar sus pulidas puertas. En una mesa estratégicamente ubicada para ofrecer la vista más espectacular, pero irónicamente aislada del resto del salón, se encontraba don Arturo, un hombre cuyas décadas de vida se reflejaban en las líneas profundas de su rostro, cada una contando la historia de un imperio construido y de una soledad que ni toda su fortuna podía llenar. Viudo y con hijos distantes, era un rey en un castillo de cristal, observando a sus súbditos deleitarse en una felicidad ruidosa y superficial. Sus ojos, sin embargo, no veían la opulencia a su alrededor. Vagaban por la ciudad allá, afuera, buscando una conexión perdida, un sentido que el dinero no podía comprar. La comida en su plato, una obra de arte culinaria, permanecía casi intacta, su sabor perdido en medio de la amargura de su soledad. El contraste entre el interior y el exterior de La Cima era un abismo social y moral. Mientras los clientes se preocupaban por la cosecha del vino o el punto de la carne, a pocas cuadras de allí, en el albergue municipal, la principal preocupación era si habría suficientes mantas para todos. Y fue de ese mundo de necesidades reales de donde surgió Javier, un niño de apenas 10 años. Su delgadez se acentuaba por la ropa gastada, pero su mirada cargaba una dignidad forjada en la adversidad. No era un mendigo, era un trabajador en busca de una oportunidad. Cada paso que daba hacia el restaurante de lujo era un acto de valentía, una apuesta contra la indiferencia del mundo, movido por un hambre que no era solo física, sino también de respeto. La entrada de Javier en La Cima fue como una nota disonante en una sinfonía perfectamente ensayada. El aire acondicionado de repente pareció más frío, las conversaciones vacilaron por un instante y decenas de miradas se volvieron hacia aquella pequeña figura que había osado invadir su espacio sagrado. El niño no se intimidó. Con los hombros rectos y la barbilla en alto, caminó directamente hacia el gerente, un hombre de postura rígida y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Javier lo miró con la seriedad de un adulto, su voz sonando clara en medio del murmullo del salón, cargando una propuesta simple y honesta, una petición que revelaba la pureza de su intención y la dureza de su realidad. Era la colisión de dos Méxicos, el de la opulencia y el de la supervivencia. Con la simplicidad que solo la necesidad enseña, Javier hizo su oferta. Señor, buenas noches. Mi nombre es Javier. Puedo barrer todo su salón, dejar el suelo reluciente. No quiero dinero. Solo pido a cambio un plato de frijoles y algunas tortillas. Tengo mucha hambre. Sus palabras, proferidas con una sinceridad que desarmaba, flotaron en el aire por un momento, un testimonio de su disposición para el trabajo, su negativa a simplemente extender la mano. No pedía caridad, pedía la oportunidad de ganarse su comida. Era un intercambio justo, un acuerdo que en cualquier otro contexto sería considerado noble. Pero allí, en ese ambiente de excesos, su oferta sonó como una ofensa, una afrenta al decoro y a la exclusividad del lugar. La respuesta del gerente vino en forma de una carcajada cortante, un sonido cruel que resonó por el restaurante, dando permiso para que otros se unieran al coro de escarnio. «Escucha, escuincle», dijo, usando el término peyorativo para rebajar al niño. «¿Crees que somos un comedor de caridad? Este es un lugar para gente de clase, no para mocosos de la calle como tú. Tu lugar no es aquí. Además, probablemente estás echando un ojo a las carteras de mis clientes, esperando una oportunidad para robar.
«Lárgate de aquí ahora, antes de que llame a la policía para que te lleve». La humillación fue pública y despiadada, transformando la necesidad desesperada de un niño en un espectáculo degradante para la diversión de la élite. Los clientes, en su mayoría, reaccionaron con una mezcla de desprecio y diversión. Algunos se rieron abiertamente, otros filmaron la escena con sus celulares, tratando la pobreza como una forma de entretenimiento grotesco. Para ellos, Javier no era un niño hambriento, sino una molestia, una mancha en el paisaje perfecto de su noche. La facilidad con la que deshumanizaron al niño era aterradora. No vieron el coraje que lo había llevado hasta allí, ni la honestidad en su petición. Vieron solo lo que su apariencia sugería: un intruso, un peligro, alguien que pertenecía al mundo que tanto se esforzaban por mantener fuera de sus paredes de cristal. La indiferencia era el arma más afilada, y cada risa era un golpe al espíritu del pequeño Javier. Don Arturo observaba, todo desde su mesa, y cada palabra de burla del gerente, cada risa de los clientes, era como una puñalada en su propio corazón. Veía en el niño un reflejo de una pureza hacía mucho tiempo perdida en ese ambiente. La dignidad de Javier contrastaba violentamente con la arrogancia y la falta de empatía que lo rodeaban. Sintió una ola de vergüenza por pertenecer a ese mundo, por compartir el mismo aire con personas tan vacías de compasión. Una rabia impotente comenzó a bullir dentro de él, un deseo de levantarse y gritar, de defender a aquel niño que, con su simple petición, demostraba más valor y carácter que todos los allí reunidos. Pero la angustia y la decepción formaron un nudo en su garganta, aprisionando su voz. El gerente, satisfecho con su demostración de autoridad, agarró a Javier por el brazo delgado con una fuerza innecesaria. Comenzó a arrastrar al niño hacia la salida, como quien se deshace de una bolsa de basura. Javier no se resistió, no lloró, solo bajó la cabeza, su rostro una máscara de resignación, la chispa de esperanza en sus ojos finalmente apagada por la crueldad de aquella gente. Para los clientes, el espectáculo había terminado. Volvieron a sus conversaciones, a sus vinos caros, el episodio ya convirtiéndose en una anécdota divertida para contar más tarde. La incomodidad de la pobreza había sido eficientemente barrida hacia afuera y la armonía artificial de la cima estaba a punto de ser restaurada. Pero el destino, esa noche, tenía un guión diferente, uno que lo cambiaría todo para siempre. En el preciso momento en que la puerta de cristal se acercaba, el mundo de Javier pareció ralentizarse. El agarre del gerente en su brazo era como una esposa de hierro, fría e inflexible, un recordatorio físico de su lugar en ese universo. Sentía las miradas de los clientes como agujas en su espalda, cada una perforando la delgada capa de dignidad que tanto luchaba por mantener. El hambre en su estómago era ahora un nudo secundario, superado por el dolor agudo de la humillación. No miraba a los lados, manteniendo el foco en el reflejo distorsionado de sus pies en el suelo pulido, un camino de vergüenza que lo llevaba de vuelta a la indiferencia de la noche, a la realidad de que, para ese mundo, él era invisible, un mero obstáculo a ser removido. Mientras tanto, en su mesa solitaria, don Arturo sentía una tormenta formarse en su pecho. La escena del niño siendo arrastrado hacia afuera era un espejo cruel de su propia vida, rodeado de lujo, pero fundamentalmente solo e impotente. La arrogancia del gerente y la apatía de los otros comensales representaban todo lo que había llegado a despreciar en la riqueza. En un gesto de frustración y angustia, se llevó al tenedor un trozo de carne, un vano intento de tragarse su indignación, de distraerse de aquel espectáculo de deshumanidad. El acto de comer, normalmente un placer, se volvió mecánico, un movimiento sin alma, mientras su mente todavía estaba con la pequeña y resiliente figura que acababa de ser expulsada. Fue entonces cuando el destino intervino de forma brutal e irónica. El trozo de carne, masticado sin atención, tomó el camino equivocado, alojándose firmemente en su tráquea, bloqueando el paso del aire. El shock fue inmediato y absoluto. Un segundo antes era un observador pasivo. Ahora era el protagonista de una lucha desesperada por la vida.
El pánico, helado y abrumador, se apoderó de su cuerpo. Sus pulmones gritaban por aire, pero nada entraba. La opulencia de la cima desapareció, reemplazada por un túnel oscuro, y la conciencia aterrorizante de que su próximo aliento podría no llegar jamás. La soledad que sentía momentos antes se transformó en un terror existencial. Instintivamente, sus manos volaron a su garganta, un gesto universal de socorro que tantas veces había visto en películas, pero nunca imaginó reproducir. Sus ojos, desorbitados de pánico, recorrieron el salón en busca de ayuda. Intentó levantarse, intentó gritar, pero el único sonido que logró emitir fue un silbido agudo y sofocado, un ruido patético que apenas cortaba el zumbido de las conversaciones. El rostro, antes pálido por la edad, comenzó a adquirir una tonalidad grisácea, y el miedo en sus ojos era un llamado silencioso y desesperado. El hombre más poderoso del salón se había convertido en un instante en el más vulnerable, un prisionero en su propio cuerpo, asfixiándose en medio de la abundancia. La primera en notarlo fue una mujer en la mesa de al lado, cuya sonrisa se congeló al ver la expresión de don Arturo. Un pequeño grito escapó de sus labios y señaló con un dedo tembloroso. Su reacción fue la mecha que incendió el salón. Las conversaciones cesaron abruptamente, reemplazadas por un coro creciente de murmullos alarmados y exclamaciones de shock. «Se está atragantando», gritó alguien. La armonía artificial del restaurante se hizo añicos, dando paso a una cacofonía de pánico desordenado. La élite de la Ciudad de México, tan acostumbrada a tener el control de todo, ahora se enfrentaba a una crisis real e inmediata, y su compostura se deshizo como papel en la lluvia. El caos se instaló con una velocidad impresionante. Clientes se levantaron de un salto, derribando copas de vino que manchaban los manteles blancos como sangre. «Llamen a una ambulancia. ¿Alguien es médico?», gritaban voces anónimas. Sin embargo, nadie parecía saber qué hacer. Eran figuras importantes, directores ejecutivos, políticos, celebridades, pero ante la emergencia desnuda y cruda, eran solo un grupo de espectadores impotentes. La riqueza y el estatus que los definían eran completamente inútiles en ese momento. Podían comprar cualquier cosa, excepto el conocimiento y el coraje para actuar, y esa percepción los paralizó, transformando el restaurante de lujo en un escenario de histeria e ineficiencia. El gerente, que todavía sujetaba el brazo de Javier cerca de la puerta, se giró bruscamente al oír el tumulto. Su expresión de triunfo se desvaneció al ver a don Arturo, su cliente más ilustre, luchando por su vida. Por un instante el mundo pareció detenerse para él. Todo su entrenamiento sobre cómo tratar con clientes exigentes, cómo mantener la fachada de exclusividad, no lo había preparado para aquello. El pánico subió por su garganta, igual que el trozo de comida en la de don Arturo, y se quedó estático, un pilar de inacción en medio del pandemonio. El hombre cuyo trabajo era resolver problemas se congeló en el preciso momento en que un problema real exigía su liderazgo. Mientras era empujado hacia la noche fría, Javier escuchó el sonido. No era un grito, sino un sonido gutural, un gorgoteo de asfixia que reconoció al instante. Una imagen vívida brilló en su mente: la sala improvisada en el albergue y la enfermera voluntaria Ana, mostrando carteles de primeros auxilios. Recordó cómo ella señalaba la figura de un hombre con las manos en el cuello. «Esta es la señal universal de atragantamiento», había dicho. Ella con una voz calmada y firme. «No hay tiempo para dudar, cada segundo cuenta». El recuerdo fue tan fuerte, tan claro, que pareció transportarlo de vuelta a esa clase, lejos de la humillación de aquel restaurante. La voz de Ana resonó en su cabeza, superponiéndose a los gritos de pánico a su alrededor. «Ustedes, niños, pueden ser pequeños, pero la técnica correcta les da la fuerza para salvar a un adulto», había explicado, demostrando la maniobra de Heimlich en uno de los chicos mayores. «Colóquense detrás de la persona, encuentren el ombligo, hagan un puño y empujen hacia adentro y hacia arriba, con fuerza. No tengan miedo de usar la fuerza, porque la alternativa es mucho peor». La lección, aprendida en un ambiente de escasez, pero rica en conocimiento práctico, era ahora la herramienta más valiosa en todo aquel opulento salón.
un conocimiento que valía más que todo el oro guardado en las cajas fuertes de los presentes. Por un segundo fugaz, la duda lo asaltó. ¿Por qué debería ayudar? ¿Por qué debería salvar a un hombre que formaba parte del mismo mundo, que lo había despreciado, que había observado en silencio mientras era humillado? La amargura de la injusticia era un sabor fuerte en su boca. Podría simplemente irse, dejar que aquellos que se consideraban superiores lidiaran con su propia tragedia. Sería una forma de justicia poética. Pero entonces vio el rostro de don Arturo, el color azulado extendiéndose, los ojos implorando por vida. Y en esa súplica silenciosa, Javier no vio a un millonario. Vio solo a un ser humano, tan frágil y asustado como cualquiera de los huérfanos del albergue. En un movimiento rápido y decidido, impulsado por una fuerza que venía del fondo de su alma, Javier torció el brazo y se soltó del agarre del gerente. El hombre, sorprendido por la acción repentina y la fuerza inesperada del niño, trastabilló hacia atrás, con la boca abierta de asombro. Javier no perdió un segundo mirándolo. Su enfoque estaba enteramente en el hombre que se estaba muriendo. En ese instante, ya no era el escuincle humillado. Era un socorrista, un agente de esperanza en un escenario de desesperación. El miedo y la vergüenza que había sentido fueron incinerados por el fuego de la adrenalina y el propósito. Corrió. Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo mientras zigzagueaba entre las mesas, un borrón de movimiento en una sala de estatuas aterrorizadas. Las miradas de todos se volvieron hacia él, una ola de shock y confusión barriendo el Moment's restaurante. ¿Qué estaba haciendo ese niño de la calle? ¿A dónde iba con tanta prisa? La incredulidad era palpable. Para ellos, su acción era ilógica, una ruptura inexplicable en el guión del caos. Veían a un intruso corriendo hacia el epicentro del problema, una anomalía que sus mentes no podían procesar. Pero Javier no corría por ellos, corría por una vida. Al llegar a la mesa, vio de cerca el terror en los ojos de don Arturo. El azul de la asfixia ya se profundizaba alrededor de los labios del anciano, y sus movimientos eran débiles, espasmódicos. El tiempo se estaba agotando rápidamente. Sin dudar, Javier se posicionó detrás de la silla, sus brazos pequeños pero firmes, rodeando la cintura del hombre corpulento. Podía sentir el temblor del cuerpo de don Arturo, el pánico irradiando en oleadas. Recordó la instrucción de Ana. Actúa con confianza. Tu calma le dará fuerza a la víctima. Y así lo hizo, bloqueando todo el ruido y toda la duda, centrándose solo en la tarea que tenía por delante. Con las manos posicionadas correctamente, un puño cerrado justo encima del ombligo, la otra mano agarrando el puño con firmeza, Javier aplicó la primera compresión. Usó el peso de su cuerpo, lanzándose hacia adelante, mientras tiraba hacia arriba con toda la fuerza que sus delgados músculos podían reunir. El cuerpo de don Arturo se dobló hacia adelante con el impacto. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Todos contuvieron la respiración, esperando un milagro, pero no pasó nada. El bloqueo permaneció. El rostro de don Arturo se volvió aún más oscuro, y un hilo de desesperación comenzó a infiltrarse en el corazón de Javier. «¡Aléjate de él, mocoso!», gritó el gerente, saliendo finalmente de su parálisis y comenzando a avanzar hacia ellos. «¡Lo vas a matar!». La acusación golpeó a Javier como un puñetazo. La duda lo asaltó por un instante terrible. ¿Y si lo estaba haciendo mal? ¿Y si realmente empeoraba las cosas? Las risas de antes resonaron en su mente, alimentando el miedo al fracaso. Era solo un niño de la calle. ¿Quién era él para pensar que podía salvar a alguien tan importante? La presión era inmensa, el peso de la vida de un hombre en sus pequeñas e inexpertas manos. Pero entonces volvió a mirar los ojos de don Arturo. La vida se estaba desvaneciendo de ellos, pero todavía había un brillo de súplica, una confianza silenciosa depositada en él, su único e improbable salvador. Eso fue todo lo que Javier necesitó. La duda se transformó en una determinación feroz. No iba a fallar, no podía fallar. La voz de Ana volvió más clara que nunca. Si la primera vez no funciona, inténtalo de nuevo. Más fuerte. Respiró hondo, plantó los pies firmemente en el suelo y se preparó para un segundo esfuerzo.
uno que tendría que contener toda su voluntad, toda su esperanza. Ignorando por completo los gritos del gerente que se acercaba, Javier concentró toda la energía que le quedaba en un único punto. Se inclinó, usando las piernas para obtener más impulso, y lanzó una segunda compresión abdominal. Esta vez fue diferente. Fue un movimiento ejecutado con la fuerza de la desesperación y la precisión de la memoria. Una explosión de poder que sorprendió a todos, incluido a sí mismo. El movimiento fue tan vigoroso que levantó ligeramente al anciano de la silla. Un sonido seco y fuerte resonó en el tenso silencio, el sonido de una vida siendo arrancada de las garras de la muerte. Y entonces ocurrió el milagro. El trozo de carne, el pequeño villano de esa noche, fue expulsado con fuerza de la garganta de don Arturo, volando por el aire y aterrizando con un golpe sordo sobre el mantel de lino blanco. Era un objeto minúsculo, casi insignificante, pero su presencia allí, fuera del cuerpo del hombre, era la prueba de un triunfo monumental. Por un instante, el objeto quedó en foco, un símbolo de la fragilidad de la vida y la imprevisibilidad del destino. La causa de tanto pánico y desesperación, ahora inofensiva sobre la mesa, testigo silencioso del acto heroico que acababa de ocurrir. Inmediatamente después de la desobstrucción, don Arturo se desplomó hacia adelante, apoyándose en la mesa con un sonido hueco. Su cuerpo fue sacudido por una tos profunda y convulsiva, seguida por el sonido más glorioso que el restaurante La Cima había oído jamás. Una larga, ronca y desesperada bocanada de aire. El oxígeno invadió sus pulmones hambrientos y el sonido era como el de un motor que vuelve a funcionar después de haberse detenido. Era el sonido de la vida regresando, fuerte e inconfundible, cortando el silencio como una fanfarria. Cada nueva respiración, aunque irregular y dolorosa, era una afirmación de que la muerte había sido derrotada. Lentamente, la vida volvió al rostro de don Arturo. El tono azulado y grisáceo retrocedió, dando paso a un rubor saludable, manchado por las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Temblaba incontrolablemente, no de frío, sino del shock residual y de la inmensa ola de alivio que lo inundaba. Estaba débil, exhausto, pero estaba vivo. La experiencia cercana a la muerte lo había despojado de toda su armadura de riqueza y poder, dejándolo desnudo en su mortalidad. Y en el centro de esa vulnerabilidad, una nueva emoción comenzaba a brotar. Una gratitud tan profunda y abrumadora que parecía demasiado grande para su corazón. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era el silencio del pánico, sino el silencio del asombro, de la reverencia y de una vergüenza colectiva y aplastante. El sonido de la respiración jadeante de don Arturo era lo único que se oía. Nadie se movía, nadie hablaba. El tiempo parecía haberse congelado en ese momento de profunda revelación. Todos los presentes se vieron forzados a confrontar la verdad desnuda y cruda de lo que había sucedido. El niño que habían despreciado y expulsado era el único héroe entre ellos. La ironía era tan cortante que dolía, un juicio silencioso sobre el carácter de cada uno. Los papeles esa noche se habían invertido de forma dramática e innegable. El niño pobre y hambriento, el escuincle, se había convertido en el salvador. El millonario poderoso e intocable se había convertido en la víctima indefensa. Y la multitud de élite, los autoproclamados amos del universo, habían sido reducidos a meros espectadores, su inutilidad expuesta para que todos la vieran. La jerarquía social que definía ese lugar se había derrumbado en cuestión de minutos. En ese momento, el verdadero valor no se medía en pesos o acciones en la bolsa, sino en coraje, conocimiento y compasión, cualidades que Javier poseía en abundancia. El gerente se detuvo a mitad de camino, con el brazo todavía extendido en el gesto inútil de intentar detener a Javier. Su rostro, normalmente una máscara de arrogancia controlada, estaba ahora pálido y flácido por el shock. La realidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No solo no había actuado, sino que había intentado detener a la única persona que sabía qué hacer. Su autoridad, construida sobre reglas y apariencias, se evaporó por completo. Miró al niño y por primera vez
No vio a un marginal, sino a alguien de una estatura moral infinitamente superior a la suya. La vergüenza era un veneno que ardía en sus venas. Los otros clientes reflejaban la vergüenza del gerente. Los que se rieron ahora miraban al suelo, a las paredes, a cualquier lugar excepto a Javier o a don Arturo. Los que filmaron el episodio anterior ahora guardaban sus celulares, sintiendo el peso de su crueldad. Sus ropas de diseñador y joyas caras de repente parecían disfraces ridículos, incapaces de ocultar la pobreza de sus espíritus. La lección de humanidad que acababan de recibir fue brutal en su simplicidad, y el silencio en el salón era el sonido de sus conciencias siendo juzgadas y condenadas. La noche que prometía ser de placer y ostentación se había transformado en un profundo e incómodo examen de conciencia. Eran la élite, los educados, los viajados. Frecuentaban los mejores hospitales, tenían acceso a los mejores médicos, y sin embargo, en una situación de vida o muerte, su única contribución fue el pánico. Ninguno de ellos conocía una maniobra básica de primeros auxilios. Ninguno de ellos tuvo la presencia de ánimo para hacer algo más que gritar. La percepción de este fallo colectivo era humillante. El niño que consideraban ignorante y sin valor poseía un conocimiento práctico que valía más que todas sus fortunas combinadas en ese momento crucial. La verdad era innegable e incómoda. Ellos eran los verdaderos ignorantes. Con el cuerpo todavía temblando, don Arturo levantó la cabeza lentamente. Su primera acción no fue beber agua o llamar a un médico, fue buscar a su ángel de la guarda. Sus ojos llorosos encontraron los de Javier, que permanecía de pie detrás de él, pareciendo de repente pequeño y asustado de nuevo, la adrenalina abandonándolo. Don Arturo extendió una mano temblorosa, no con la autoridad de un millonario, sino con la humildad de un hombre que acababa de recibir el regalo de la vida. No dijo nada, pero su mirada transmitía una gratitud tan inmensa que las palabras habrían sido insuficientes. La mano envejecida y manchada por el tiempo envolvió la mano pequeña y sucia de hollín de Javier. El contacto fue eléctrico. En ese toque, la barrera de cristal entre sus dos mundos se hizo añicos para siempre. Ya no había rico y pobre, viejo y joven, poderoso y débil. Solo había dos almas conectadas por un momento de pura humanidad, un lazo forjado en el umbral de la muerte. Para don Arturo, sostener esa mano era como aferrarse a un ancla, un punto de realidad y de esencia en un océano de superficialidad. Para Javier, era el primer toque de verdadero respeto que había sentido esa noche. Don Arturo miró el rostro del niño, los ojos grandes y serios que lo miraban, y luego su mirada descendió al cuello de Javier. Allí, parcialmente escondido por el cuello raído de su camisa, había un pequeño cordón de cuero del que colgaba algo. No era una joya, sino un objeto simple, un pequeño colgante de madera toscamente tallado. Pero lo que ese millonario estaba a punto de descubrir sobre ese niño y ese simple objeto cambiaría no solo su noche, sino el destino y el significado de todo el resto de su vida. La historia de esa noche estaba lejos de terminar. La parte más importante apenas comenzaba. Con la respiración aún irregular, pero con la mente sorprendentemente clara, don Arturo mantuvo su suave agarre en la mano de Javier. Su mirada, sin embargo, estaba fija en el pequeño objeto que colgaba del cuello del niño. Con la mano libre, extendió un dedo tembloroso y tocó el colgante de madera. Era un trabajo simple, casi infantil. Una pequeña paloma, con las alas ligeramente abiertas, tallada en un trozo de madera oscura, sus líneas gastadas y pulidas por años de contacto con la piel. No había barniz ni adornos, solo la honestidad de la madera desnuda. Y, sin embargo, al tocarla, don Arturo sintió una corriente eléctrica de reconocimiento, una familiaridad tan profunda y abrumadora que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Esta vez, no por falta de aire, sino por un exceso de memoria. La textura de la madera bajo su dedo fue la llave que abrió una puerta cerrada en su mente durante más de 30 años. La escena surgió ante sus ojos con una claridad dolorosa. Era un hombre joven de nuevo, sentado bajo la sombra de un jacarandá
en el jardín de su primera casa. A su lado estaba Sofía, su esposa, el amor de su vida. Recordaba la navaja barata en su mano, la sensación de las virutas de madera cayendo en su regazo, mientras él, torpemente, intentaba dar forma a la rama que había recogido. No era un artesano, pero el amor guiaba sus manos, y lentamente, la forma de una paloma emergió, un símbolo de paz para calmar la tristeza que veía en los ojos de ella ese día. Recordó la sonrisa de ella cuando finalmente le entregó el pequeño talismán. Ella lo llamó su tesoro, imperfecto, y lo puso en un simple cordón de cuero, prometiendo no quitárselo nunca. Para ella, esa paloma de madera valía más que todos los collares de diamantes y esmeraldas que él le había regalado a lo largo de los años, porque contenía algo que el dinero no podía comprar, un momento de pura y simple devoción. Lo usó fielmente durante años, un secreto compartido entre los dos, un recordatorio constante de su amor joven e idealista antes de que la riqueza y las responsabilidades comenzaran a construir muros entre ellos, haciendo que esos momentos fueran cada vez más raros. Con el tiempo, y especialmente después del diagnóstico de su enfermedad, notó que ella ya no usaba el colgante. Cuando le preguntó, Sofía le dio una respuesta evasiva, diciendo que lo había guardado en un lugar seguro para no perderlo. Él no insistió, inmerso en las preocupaciones por tratamientos y médicos, y después de su muerte, la pequeña paloma de madera fue relegada a un recuerdo lejano y doloroso, un símbolo de todo lo que había perdido. Supuso que la joya improvisada se había perdido en alguna mudanza o simplemente se había desintegrado con el tiempo, al igual que tantas de sus esperanzas. Verla ahora, intacta, colgando del cuello de un niño de la calle, era algo que su mente se negaba a aceptar. «Niño». La voz de don Arturo salió como un susurro ronco, cargado de una emoción que hizo estremecer a Javier. ¿Dónde conseguiste este collar? La pregunta flotó en el aire, y todo el restaurante, que observaba la escena en un silencio catatónico, se inclinó hacia adelante, intentando descifrar el nuevo misterio que se desarrollaba. El drama del atragantamiento había terminado, pero un nuevo acto, mucho más íntimo y profundo, estaba comenzando. El foco ya no era la vida y la muerte, sino el pasado y el presente, colisionando de una forma que nadie podría haber previsto. La atención de todos estaba ahora clavada en esa pequeña pieza de madera. Javier, ajeno a la tormenta de recuerdos que asolaba la mente del hombre, respondió con la inocencia de un niño que cuenta la historia de su bien más preciado. «Fue de mi mamá», dijo, su mano yendo instintivamente hacia el colgante. «Me lo dio antes de enfermarse mucho y de irse al cielo. Me contó que un ángel de verdad se lo dio a ella hace muchos años, en un hospital. Mi mamá estaba sola y con mucho miedo, y este ángel se sentó a su lado y le dio esta palomita, diciéndole que era un símbolo de esperanza. Ella dijo que la paloma la protegió y que me protegería a mí también, pasara lo que pasara. Un ángel». La palabra golpeó a don Arturo con la fuerza de un rayo. «Mi ángel». Así era como él llamaba a Sofía en sus momentos de mayor ternura. Y entonces, las piezas del rompecabezas se encajaron con una claridad brutal y redentora. Recordó las tardes en que Sofía desaparecía para hacer lo que ella llamaba sus visitas. Iba a albergues, hospitales públicos, orfanatos. Él, en su arrogancia empresarial, lo veía como un pasatiempo, una forma de aliviar la culpa de la riqueza. Ahora veía la verdad. Ella no solo estaba distribuyendo caridad, estaba distribuyendo pedazos de su alma. Y en uno de esos días había encontrado a una joven asustada, la madre de Javier, y le había dado su tesoro imperfecto. La revelación lo dejó sin aliento. Una vez más, ese colgante no era solo un objeto, era un eslabón vivo, una cadena de bondad que su esposa había puesto en movimiento décadas atrás. Un acto de compasión, nacido del culto, amor que él sentía por ella, había sido transmitido y en un círculo perfecto y milagroso del destino, había regresado a él esa noche, en la forma de un niño valiente, para salvarle la vida. No era una coincidencia, era un mensaje de Sofía, desde el más allá,
recordándole lo que realmente importaba, el poder de un simple gesto de amor. El escepticismo que lo había definido durante tantos años se disolvió en una ola de asombro y gratitud. La emoción se transformó en fuerza. Lentamente, usando la mesa como apoyo, don Arturo se puso de pie. Su fragilidad física todavía era evidente, pero había una nueva luz en sus ojos, una autoridad moral que emanaba de él y llenaba todo el espacio. Ya no era solo un viejo rico, era un testigo de un milagro. Se giró hacia la audiencia silenciosa de comensales, sus rostros pálidos bajo las luces elegantes. Su voz, todavía débil, no necesitó volumen para acaparar la atención de todos. Cada palabra que pronunció fue un golpe de martillo en la conciencia colectiva de esa sala. Este niño, comenzó con la voz entrecortada, señalando a Javier, que lo miraba con los ojos muy abiertos. Este niño, al que ustedes trataron como basura, con el que se divirtieron y del que se burlaron, fue la única persona con verdadera nobleza aquí esta noche. No extendió la mano para pedir limosna, ofreció su trabajo, su fuerza, a cambio de un plato de comida, ofreció dignidad, y a cambio, ustedes le dieron desprecio. Hizo una pausa, dejando que la acusación flotara en el aire, forzando a cada persona a revivir su complicidad en el acto de crueldad que presenciaron y alentaron. Su mirada recorrió la sala, un juez silencioso, condenando a los acusados. Ustedes se ríen de la pobreza, pero se ahogan en su propia miseria moral. Y al final, cuando la muerte llamó a mi puerta, cuando todo su dinero y poder demostraron ser inútiles, fue este niño, este escuincle sin nada, quien me lo dio todo. No me salvó con dinero o influencia, me salvó con coraje, con conocimiento y con un corazón que es infinitamente más grande y más valioso que todos sus imperios juntos. Me dio el bien más preciado que existe, uno que ustedes han olvidado cómo valorar, mi vida. Finalmente, su mirada se posó en el gerente, que parecía haberse encogido dentro de su traje caro. «Y usted», dijo don Arturo, la decepción en su voz más cortante que cualquier insulto. «Usted, el guardián de este templo de vanidad, que fue tan rápido en juzgar y condenar a Pincenus, un niño hambriento. Demostró que su única habilidad es proteger a los ricos de la realidad y no proteger a un ser humano en peligro. Su autoridad es tan vacía como el corazón de las personas a las que sirve». Con eso, le dio la espalda al gerente y a la multitud, descartándolos de su consideración. Se volvió hacia lo que realmente importaba, hacia el pequeño milagro frente a él, el legado vivo de su amada Sofía. Ignorando el salón paralizado, don Arturo se volvió por completo hacia Javier. Las lágrimas que brotaban de sus ojos ya no eran de angustia o miedo, sino de una gratitud tan profunda que parecía desbordarse de su alma. Abrió los brazos y envolvió al niño en un abrazo apretado, un gesto que era a la vez protector y desesperado. No era el abrazo formal de un benefactor, sino el abrazo de un abuelo que encuentra a un nieto perdido, el abrazo de un náufrago que se aferra a su tabla de salvación. Hundió el rostro en el cabello polvoriento del niño y susurró, con la voz entrecortada: «Eres la respuesta a una oración que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Tú, mi ángel de la guarda, enviado por mi Sofía». Aún con un brazo firmemente alrededor de los hombros de Javier, se giró hacia el gerente, que permanecía pálido e inmóvil. La voz de don Arturo ahora era tranquila, desprovista de ira, pero cargada con el peso inconfundible de quien mueve el mundo con una sola orden: prepare su mejor mesa, la mía, y sírvale a este niño el plato más delicioso que su cocina pueda crear. Su nombre es Javier, y a partir de esta noche, no solo es mi invitado de honor, sino parte de mi familia. Comerá donde quiera, cuando quiera». Hizo una pausa y añadió, mirando al resto del salón: «Y después, tráigame la cuenta de todas las mesas. Esta noche, la lección de humanidad corre por mi cuenta». Con una dignidad que no sentía en años, don Arturo guió a Javier a través del restaurante. Los clientes, antes tan arrogantes y ruidosos, ahora se encogían en sus sillas, abriendo paso a los dos como si se lo abrieran a la realeza. Cada paso que daban era una afirmación silenciosa del nuevo orden de las cosas. Javier,
que había entrado en ese lugar por la puerta trasera del desprecio, ahora lo cruzaba por la alfombra roja del respeto, con el hombre más poderoso de la ciudad como su protector. Caminaba con la cabeza en alto, no con orgullo, sino con la serenidad de quien finalmente ha encontrado un puerto seguro después de una larga y solitaria tormenta. Sentados a la mesa, la timidez inicial de Javier se disipó rápidamente bajo la cálida mirada de don Arturo. Un plato suntuoso fue colocado frente a él, pero el verdadero banquete era la conversación, la conexión. Por primera vez, alguien no le preguntaba qué quería, sino quién era. Don Arturo lo escuchaba con atención, aprendiendo sobre sus sueños de ser médico, sobre sus recuerdos de su madre, sobre la vida en el albergue. Y mientras hablaba, don Arturo sentía que décadas de soledad se disolvían. El vacío en 1900. Su corazón, que ninguna fortuna pudo llenar, estaba siendo inundado por la presencia de ese niño. No solo estaba alimentando a un niño hambriento, estaba nutriendo su propia alma. La transformación se extendió también al gerente. Lo vimos supervisar personalmente el servicio en la mesa de don Arturo, sus movimientos ahora humildes y reverentes. La máscara de arrogancia había caído, revelando a un hombre profundamente conmovido y quizás cambiado. Él mismo trajo un vaso de jugo de naranja fresco para Javier, colocándolo en la mesa con una mano que temblaba ligeramente. Su mirada hacia el niño ya no contenía desprecio, sino una admiración genuina. Había sido testigo no solo de un salvamento, sino de una lección sobre el verdadero significado del valor, una lección que, con suerte, llevaría consigo por el resto de sus días. Al final de la comida, la cuenta, una suma astronómica que cubría el consumo de toda la élite de la ciudad, fue pagada sin un solo comentario. Don Arturo simplemente firmó. Su gesto final de desprecio por ese mundo superficial. Luego se levantó y le tendió la mano a Javier. «Vamos a casa, hijo mío», dijo. La palabra «hijo» sonó natural, correcta, sellando la promesa de esa noche con un lazo de paternidad y amor. Juntos, de la mano, el viejo millonario y el pequeño niño de la calle salieron de la cima, dejando atrás un salón lleno de gente rica y un profundo silencio, un vacío moral que tal vez nunca más sería llenado. La escena final se desarrolla no en la opulencia fría del restaurante, sino a la mañana siguiente, en una habitación bañada por la luz dorada del sol. Javier está sentado en una cama cómoda, vistiendo ropa nueva. En sus manos sostiene la pequeña paloma de madera, el legado de su madre, el catalizador de su milagro. Una sonrisa genuina ilumina su rostro. Ya no está solo. La puerta se abre suavemente y don Arturo entra, trayendo una bandeja con el desayuno. Sus ojos se encuentran y sonríen. La sonrisa en el rostro del anciano no es la de un millonario, sino la de un hombre que ha encontrado la paz, un abuelo que ha reencontrado su propósito en la vida. Aquella noche, en el restaurante llamado La Cima, la verdadera altitud no se midió en metros sobre el nivel del mar, sino en la elevación del espíritu humano. Quedó demostrado que el valor de una persona no está en la etiqueta de su ropa o en los ceros de su cuenta bancaria, sino en el coraje de sus acciones y en la compasión de su corazón. Un niño, considerado el más bajo en la escala social, le enseñó a la élite de la ciudad lo que significaba estar verdaderamente en la cima. Dos almas, una cansada de la abundancia y otra hambrienta por necesidad, encontraron la una en la otra la familia que les faltaba, demostrando que los lazos más fuertes se forjan en el fuego de la adversidad y en la pureza de un buen corazón. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha fortalecido tu fe en el poder de la bondad, compártela con alguien que necesite creer de nuevo en los milagros. Deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad estás mirando, para que podamos ver hasta dónde puede viajar la luz de este mensaje de esperanza. Cada vida es valiosa y un acto de coraje, por pequeño que sea, puede de hecho cambiar el mundo. Un corazón a la vez. Te agradecemos por haberte quedado con nosotros hasta el final y por ser parte de esta cadena del bien.